Buenas tardes compañeros, mi nombre es Johnny Nicolás Peña Peña, soy estudiante de primer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Es para mí un gusto poder exponerles mi proyecto de investigación que tiene por título Comercialización de aletas de tiburón. Antes de exponer qué fue lo que se llevó a cabo y la finalidad del proyecto, es menester citar algunos términos para mayor claridad del mismo. Entonces, la comercialización de aletas de tiburón es una actividad que se presenta dentro del territorio nacional, pero se presenta con mayor frecuencia dentro de Santa Marta. Por ende, este va a ser nuestro contexto en donde nosotros vamos a desarrollar toda la investigación y donde la desarrollamos. Entonces, la actividad consiste en la caza de tiburones y consecuente a ello la amputación de sus aletas para la comercialización de los mismos. ¿Y esto por qué se hace? Porque esto es uno de los negocios más rentables de la actualidad gracias a la oferta que dicha actividad genera. Ya teniendo claro este concepto, el proyecto tiene como fin restablecer el orden que había alterado al ser humano al declarar inconstitucional la comercialización de aletas de tiburón mediante la Ley 172, que a grandes rasgos es por la cual se reglamenta animales como objetos de derecho. Por consiguiente, se expondrán las consecuencias de esta actividad y su impacto dentro del territorio nacional. Entonces, al hacer referencia a la Ley 172, vamos a decir lo siguiente. Es una ley que busca el reconocimiento de los derechos de los animales y hay en algunos artículos, los principales, dice lo siguiente: los animales no deben sufrir ni hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no se les sea provocado enfermedades por negligencia o descuido de su dueño y que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés. Entonces, ya teniendo claro esto, cuando nosotros decimos, hombre, tenemos la ley 172 que es por la cual se reglamenta animales como objetos de derecho, por tanto el Estado debe garantizar la protección de los mismos y vemos la comercialización de aletas de tiburón. Y aparte de eso, en la resolución 350 de 2019, que es bastante actual realmente, que se permita este tipo de actividades, hay una incongruencia. Entonces, es mediante esa incongruencia que nosotros comenzamos a realizar nuestro proyecto de investigación, por tanto, se define una problemática. Entonces, ya cuando podemos declarar esta problemática, el problem formulation quedaría de la siguiente manera. ¿Qué normativas jurídicas se pueden fundamentar para reducir el inminente asesinato y comercialización de aletas de tiburón entre el año 2018 y 2025? Bueno, ¿por qué el año 2018 y el año 2025? En el año 2018 es donde se comienza a redactar la resolución 350 de 2019 y es en el año 2025 donde la resolución 350 del 2019 pierde su vigor. Entonces, teniendo claro esto, el general purpose es analizar las normas jurídicas que minimicen la comercialización de aletas de tiburón a través de un estudio comparativo. ¿Qué es lo que se va a comparar? Se va a comparar la ley 127, que da a los animales como objeto de derechos, y el reconocimiento de los derechos de los animales, y aparte de eso la resolución 350 de 2019, que es la que permite este tipo de actividades. Y eso con el fin de establecer normas que regulen las partes interesadas en esta actividad. Ya como objetos específicos tenemos que se tiene que identificar las normas donde se interpreta la resolución vigente, haciendo referencia a la resolución 350 del 2019, que es la que ampara dicha actividad, y los artículos que deroguen la antes mencionada. Entonces encontramos obviamente el proyecto de ley 172, que es uno donde nosotros nos basamos para hacer toda esta investigación. Pero aparte de eso también tenemos que, si ya se identifica, hay que integrar esas leyes que aporten realmente nuevas normas a fin de que haya realmente un mecanismo que sobreguarde este medio ambiente y todo lo que éste supone. Recordemos que dentro de los deberes del Estado está el sobreguardar todo lo que conlleva el medio ambiente y no el prevalecer algunos intereses particulares que se basan desde la economía a los del pueblo como tal. Crear un proyecto de ley explícito es el fin último del proyecto de ley, que actúe para evitar el asesinato e inminente comercialización de las aletas de tiburón, fundamentándonos en el beneficio de las personas inmersas en esta actividad. Recordemos que no es solo los tiburones los que se ven afectados,
sino también son las personas que viven dentro de este contexto hídrico, dentro de todo este ecosistema, que comienzan a verse perjudicadas al ver que como los tiburones se están extinguiendo, se está alterando la cadena trófica. Y como se está alterando la cadena trófica, se está perdiendo el equilibrio mismo que establece la naturaleza. Aparte de eso, recordemos que para la comercialización de aletas de tiburón se están usando lanchas que realmente están contaminando muchísimo el agua. Entonces, pues al momento de contaminarlas, se están viendo muy afectadas las personas que viven dentro de este contexto, puesto a que se está contaminando y esto produce algunas enfermedades. Entonces, para poder abordar todo este tipo de situaciones, es necesario decir lo siguiente. ¿Por qué es el alcance correlacional y no otros, ya sea el descriptivo o uno de los tantos que nombra Sampieri entre la metodología de investigación? El alcance correlacional lo define Sampieri, es de qué manera cierto sujeto afecta a otro, de qué manera X afecta a Y. Entonces, ¿cómo vamos a mirar? X sería en ese momento las normas jurídicas y Y, que es el factor que afecta, son los tiburones. Entonces, como es alcance correlacional, si uno se afecta, se va a ver de cierta manera afectado el otro. Por tanto, esto va a ser un alcance correlacional. Ya después, dentro de la misma investigación, se comienza a tornar descriptivo, puesto a que nosotros tenemos que describir qué fenómenos comenzamos a mirar dentro del contexto donde se encuentra esta actividad, y después exploratorio, puesto a que como la resolución 350 de 2019 es bastante nueva, pues no hay mucha información y mucho marco teórico en donde uno pueda extraer tal información. El enfoque cualitativo. ¿Por qué es el enfoque cualitativo? Este proyecto de investigación corresponde a un enfoque cualitativo, puesto a que no necesita de un proceso secuencial, ¿sí? No necesita un proceso secuencial, digamos que eso es una de las características principales del enfoque cuantitativo y nosotros no lo necesitamos dentro de este proceso. Entonces, este proceso va a ser meramente inductivo, y entonces uno dice, cuando nosotros nos referimos al proceso meramente inductivo, pues estamos referencia a ese enfoque cualitativo. Entonces, ya para finalizar, se considera fundamentalmente que estas hipótesis se construyan desde la subjetividad del investigador, en este caso yo, mi persona. Listo. La justificación del mismo. Quise hacer un cuadrito en donde veamos lo siguiente. Primero se identifica el problema, que es la comercialización de aletas de tiburón, y es mediante el fundamento de la ley 172 que nosotros procedemos a comparar con la resolución 350. Recordemos que la ley 172 es el reconocimiento de los derechos de los animales, y la resolución 350 es por la cual se declara constitucional la actividad de comercialización de aletas de tiburón. Por tanto, al momento de compararlas, se tiene que declarar realmente inconstitucional la resolución 350 de 2019 y por tanto se procede a derogar o se procede a declararla inconstitucional y por ende se le perdería el vigor. Budget and Schedule, que el on budget es de 6 million y el finance budget es de 6 million también, dando un total de 12 millones de pesos dentro del presupuesto financiado y el presupuesto propio del investigador. Las actividades se llevaron a cabo dentro de 6 meses. Pero ¿qué fue lo que se llevó a cabo dentro de esos 6 meses? En los primeros meses lo que se hizo fue la concientización y definición del proyecto de ley. Entonces vemos cómo la identificación de las leyes que involucran esta actividad, se define el plan y su metodología. Después de eso, dentro del periodo de febrero 21 a febrero 28, encontramos la planificación de ese proyecto de ley. Entonces decimos el analizar el proyecto de ley y demás. Ya como último tenemos la creación de ese proyecto de ley o la derogación del mismo, que sería dentro del último, que sería de abril 30 a mayo 15, que es donde se entrega el producto final. Ya como último tenemos las keywords, que son muy importantes para poder comprender todo esto. Entonces tenemos la comercialización de aletas de tiburón, la ley 172 que la hemos nombrado dentro de todo esto, tenemos la resolución 350 de 2019, los derechos de los animales y el derecho a la igualdad. Este proyecto se encuentra en desarrollo, ya que se está mirando si se puede declarar la derogación de la resolución 335-2019 y aparte de eso, si se puede declarar inconstitucional todo este tipo de actividades que realmente afectan
el medio ambiente. Ya la bibliografía sería la metodología de la investigación, es un texto fundamental para la elaboración de todo este proyecto de investigación, ya que acá sacamos el influjo de todo esto. También hacer una mención bastante importante al Plan Nacional de Tiburones de Proceso de Investigación de la doctora Aguilar, que fue una persona que pudo colaborar dentro de mucho, dándonos influjos de toda la información que necesitábamos para el desarrollo mismo de esto. Y sin más, muchísimas gracias por quedarse hasta acá. Recuerden que esto es el proyecto de investigación que se ha llevado a cabo dentro de la materia Metodología de la Investigación, dictada por el docente Robert Artunduaga. Y considero realmente que esto ha sido muy importante para nosotros poder mirar que realmente el derecho nos sirve para poder sobreguardar todo lo que nosotros consideramos importante, y de cierta manera también ayudar al medio ambiente y ayudar a los animales que no tienen una voz propia, y nosotros tenemos que actuar en pro, y el derecho tiene que actuar en pro para sobreguardarlos y para protegerlos. Sin más que decir, muchísimas gracias, nos estaremos viendo y espero que les hubiese gustado como tal la exposición. Hasta luego.